Tengan presente que estamos mostrando algo que es estático, con dibujos, digamos así, algo que es dinámico, por eso está al lado, para que ustedes tengan una mejor idea y comprensión, y se den cuenta más fácilmente, el GIF de todo lo que estamos diciendo. Básicamente lo que estamos diciendo es que la envolvente de círculo cumple con la ley fundamental del engrane, es decir, es un perfil conjugado gracias a la propiedad que tiene esa envolvente. Y la propiedad geométrica que tiene es que si nosotros trazamos una tangente, en este caso, si ustedes trazan una tangente a ambos perfiles en el punto D, donde coexisten D2 y D4, una tangente a ambos perfiles, la normal a ambos perfiles, la normal a ese perfil, en este caso a los dos, es la normal común, pero esa normal común está formada por las dos normales. La normal al perfil S, en el punto D, que es a su vez tangente al círculo base. Es decir, el segmento D2C es la normal al perfil S y es a su vez tangente al círculo base. Y lo mismo pasa con el W, con el perfil W. En el punto D4, la normal a la tangente que hemos trazado por el punto D es a su vez tangente al círculo base en el punto E. Entonces, esta propiedad geométrica de la envolvente de círculo es la que permite que el perfil de envolvente sea un perfil que cumple con la ley fundamental del engrane. Cualquiera sea el par de puntos que se ponen en contacto entre ambos perfiles, siempre va a suceder que para ese nuevo par de puntos, nuevos puntos sobre cada uno de los perfiles, la normal común a ambos perfiles va a pasar siempre por el mismo punto M sobre la línea que une los centros. Bien. Pregunta de parcial. Bien. Otra razón por la cual entre los infinitos perfiles que podrían haberse elegido para formar los flancos de los engranajes, otra propiedad es que tiene el perfil devolvente al permitir que la relación de transmisión se mantenga constante aun cuando varíe la distancia entre ejes. Me he venido a esta diapositiva y después vamos a volver hacia atrás, pero para que ustedes se den cuenta de lo que estoy hablando. Yo cuando diseño un par de engranajes lo hago para un determinado valor de círculo base en cada uno de los engranajes y para una determinada distancia entre ejes. O sea, la distancia entre los ejes de rotación de ambos engranajes está especificada de entrada. Y vamos a generar los engranajes de acuerdo a una determinada relación de transmisión que, como hemos visto, es función de los radios de las circunferencias primitivas, que son las circunferencias que pasan por el punto M, donde la normal común intercepta a la línea de centro. Acá tenemos el dibujo, y justamente están los dos dientes de ambos engranajes. Tenemos un sector de cada engranaje, donde aparece un diente para cada engranaje,
y están en contacto justo sobre la línea que une los centros. Y ahí vemos, vemos el círculo base correspondiente a cada una, vemos la tangente común a ambos círculos base, que es también la normal a ambos perfiles, pero como el punto D y el punto DM están coincidiendo, y bueno, ahí está pasando la normal por el punto M al mismo tiempo, que se encuentra sobre la línea que une los centros. Bien, ¿qué pasa? Esta situación de la izquierda es una situación que está correcta, digamos así, donde los dos engranajes están engranando de acuerdo a al diseño que nosotros hemos hecho. Como ven acá, ya lo voy a definir, aparece un ángulo que se llama el ángulo de presión, que ya lo vamos a definir, y que este diseño de los dos engranajes ha sido hecho para un ángulo de presión de 20 grados, que es el valor normalizado para el diseño de los engranajes. Este valor es normalizado. Bien. ¿Qué pasa si por algún error de mecanizado, es decir, este punto, este es el centro de rotación de este engranaje, y este de abajo es el centro de rotación del otro engranaje, del segundo engranaje? Esta distancia es la distancia entre ejes, es decir, entre centros o de centro de agujeros, ¿sí?, que se deben practicar en la caja que va a ser el bastidor de este sistema. O sea, estos dos engranajes van a estar, como ya vamos a ver, dentro de una caja que va a ser el bastidor. Y en las paredes de esa caja nosotros tenemos que practicar los agujeros por donde van a pasar los ejes que van a sustentar a estos engranajes. Cuando nosotros le practicamos a esas cajas metálicas los dos agujeros, debemos cumplir con esta distancia entre ejes. Pero podría suceder que al poner a punto la máquina para que haga los agujeros sobre la cara de esa caja, la persona se equivoque y en vez de darle la distancia correspondiente, por ejemplo 100, le da 101, 102. Entonces, ¿qué pasa? Es como que los engranajes se separan uno de otro. Pero fíjense que siguen poniéndose en contacto uno con el otro, por supuesto, y van a seguir cumpliendo con la ley fundamental del engrane. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya no se tocan en el mismo punto, por ejemplo, el que se ha desplazado, fíjense que el de abajo se ha mantenido en su posición. Supongamos que es el de arriba el que se ha corrido unos milímetros. 1 milímetro, unas centésimas de milímetro, tampoco es tan grande esto. ¿Qué sucedió? Que este engranaje ha subido. Entonces ahora, el punto con el cual se pone en contacto con el diente correspondiente al engranaje de abajo, ya no es el mismo punto que ponía en contacto acá. Pero para ese nuevo punto también se va a cumplir que una normal al perfil es a su vez tangente al círculo base. Entonces va a seguir cumpliendo con la ley fundamental del engrane. ¿Mm? Pero ¿qué va a pasar? Básicamente, si bien va a cumplir con la ley fundamental del engrane, y ya lo vamos a demostrar de otra manera, por eso digo que voy a volver a la diapositiva anterior, pero va a suceder de cualquier manera consecuencias. El hecho que se separen los engranajes
va a ser que los círculos bases se separen. Y si los círculos bases se separan, la tangente a ambos círculos bases cambia su pendiente. Acá tenía 20 grados, cuando tenía la distancia correspondiente, pero ahora la distancia aumentó. Por lo tanto, ¿qué va a cambiar? Va a cambiar la pendiente de esta recta tangente a ambos círculos base. Y ahora va a aumentar, va a valer 23 grados en vez de 20. Esto va a traer algunos problemas, como ya vamos a ver más adelante. Guárdenlo en la cabecita a esto que acabamos de ver acá. ¿Mm? Bien, entonces, volviendo al dibujito anterior, entonces tenemos, ay Dios, tenemos, ¿qué es lo que queremos demostrar? Lo que acabo de decir, que aunque la distancia entre los ejes aumente, la relación de transmisión no va a variar, porque podría variar. Eso es lo que no he dicho recién. Si esta recta que es tangente a ambos círculos base cambia su pendiente, porque ahora tiene 23 grados, quiere decir que el punto donde esta normal o tangente a ambos círculos base corta la línea que une los centros, en relación con este caso, va a cambiar la posición del punto M. ¿Sí? O sea, acá, esta recta tangente a ambos círculos base corta la línea que une los centros en un punto, digamos. Pero ¿qué pasó? Ahí lo ven ustedes. Ahí lo ven acá, ahí les está marcando. El punto de paso cambia de posición. ¿Por qué? Porque subió, cambió. Entonces, si cambió, quiere decir que los segmentos han cambiado. Podríamos pensar que los segmentos MO4 y MO2 cambiaron. Y como estos segmentos definen la relación de transmisión, podríamos pensar que la relación de transmisión ha cambiado. Pero eso no sucede. No sucede. Y eso lo vemos ahora. Entonces, fíjense, acá vamos a mostrar dos triángulos. Estos triángulos, uno que estamos viendo ahora, que es el triángulo verde, fíjense que son los triángulos que se forman entre la línea que une los centros, la tangente común a ambos círculos base, y, ¿qué otra cosa? Y estos radios, los radios de ambos círculos base. Entonces, la hipotenusa de este triángulo verde es el radio, es el segmento O2M, el adyacente, vamos a decir así, es el radio base del círculo base 2, y el otro, el lado opuesto, es el segmento perpendicular al círculo base, al envolvente de círculo, perdón, S. Entonces, este triángulo verde, ¿sí? Y este otro triángulo rosado que aparece acá, que está formado también por parte de la línea que une los centros, por la otra normal al perfil W y por el radio base 4. ¿Cómo son estos dos triángulos entre sí? Esos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque tienen sus tres ángulos iguales. Este es igual a este por opuestos por el vértice. Acá ambos son 90 grados, porque son dos triángulos rectángulos. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo tienen que ser iguales porque la suma de los ángulos interiores es 180.
o porque están formados entre paralelas, que sería la otra forma. Entonces, si estos dos triángulos son paralelos, son semejantes, nosotros podríamos hacer una semejanza entre los segmentos O4M y O2M, que tiene la normal a ambos perfiles en el punto de contacto sobre la línea que une los centros, ¿sí? ¿Con quién? Con los, y que también representan ¿qué cosa? Representan los radios primitivos. El radio primitivo 4 es igual al segmento O4M y el radio primitivo 2 es igual al segmento O2M. Bien, vamos a hacer una semejanza entre estos dos lados de cada triángulo con el lado que representa al radio base 2 con el radio base 4. Si hacemos esa semejanza y nos acordamos de la ecuación de la relación de transmisión, que decía que la relación de transmisión, la relación de las velocidades angulares de entrada versus la de salida era inversamente proporcional a esos segmentos O4M y O2M, e igual a los radios primitivos de las primitivas, pero también es igual a estos segmentos O41E, que es básicamente el radio base 4, y el segmento O21C, que es el radio base 2. ¿Qué nos está diciendo esta relación final? Que la relación de transmisión, es decir, la relación de la velocidad de entrada versus la de salida, es inversamente proporcional a los radios base. Y los radios base son radios reales, no son radios imaginarios como los radios primitivos. Son radios reales, es decir, cuando nosotros tenemos a los engranajes, los perfiles de volvente, el W perteneciente a este engranaje 4 y el S perteneciente al engranaje 2, estos perfiles han sido construidos en función de estos círculos base. Es decir, cuando el engranaje está construido, ya se han fijado estos radios R2 y R4. Y el hecho de que yo separe a los engranajes no va a cambiar los diámetros de estos radios base que son reales. Por lo tanto, esta relación de transmisión nunca puede variar. Lo que sí varían son los radios base, porque hemos visto que sí cambian, lo hemos visto, porque acá lo vemos. Si esto ha subido, si acá ha cambiado la pendiente, ahora esta normal corta a la línea que une los centros en otro punto diferente, cambiando la distancia MO2 y MO4. Pero ¿qué pasa? Que estos dos segmentos cambian en forma proporcional, dando como resultado un mismo valor de la relación de transmisión. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, ¿cuál es otra de las propiedades y preguntas de parcial que tiene la devolvente de círculo? Es que aunque la distancia entre ejes varía por razones de mecanizado u otra causa, la relación de transmisión se mantiene constante. Eso es muy importante. No pasa con todos los perfiles eso. Bien, digamos, vamos a definir algo importante en los engranajes, y que es el ángulo de presión, ese ángulo de 20 grados que yo les decía y que pasaba a 23 en el caso de un error.
Este ángulo de presión es el ángulo que se forma entre la línea, la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, la normal común a ambos perfiles en el punto de contacto, o también llamada tangente común a ambos círculos base, o también llamada línea de engrane, ¿sí? Esta línea que ahora le vamos a llamar recta de acción. Entonces, el ángulo de presión se forma entre la recta de acción, ¿sí? Y la tangente a ambas primitivas en el punto de contacto, es decir, en el punto M. Es la línea que pasa por el punto M, que es el punto de tangencia de ambas primitivas, y que representaría la dirección de la velocidad de las ruedas de fricción que hacen contacto en ese punto M. Bien, ojo, que muchos dicen la tangente común a ambos perfiles. Fíjense, la tangente común a ambos perfiles sería esta línea que es como respecto de la recta de acción. Es normal, o sea, forma 90 grados, siempre. Entonces, no confundan, porque lo hacen, cuando lo definen dicen así, el ángulo de presión es el ángulo que se forma entre la recta de acción o normal común a ambos perfiles en el punto de contacto con la tangente a ambas primitivas, punto. Este ángulo no es un ángulo cualquiera, está normalizado, no tiene un valor entre tanto y tanto, no, tiene estos valores que están puestos acá abajo. O 14.5, que ya no se usa, ¿sí? Fíjense que ahora lo tacho. 14.5 es un valor histórico que se usaba antes, pero que ayudaba a que se generara un problema que se llama interferencia, que ya vamos a tratar de explicarlo en los engranajes. Los que hoy en día se utilizan son o 20 grados o 25 grados. No es entre 20 y 25, no, es o 20 grados categóricamente o 25 grados. Eso depende de la distancia entre ejes, básicamente, o sea, de los tamaños de los dos engranajes. ¿Sí? Son valores normalizados del ángulo de presión. Bueno. Y acá viene lo que sería el análisis de fuerza, básicamente. Bien, una cosita antes de seguir. Entonces, este ángulo de presión, lo que está indicando, básicamente, es la dirección que va a tener la fuerza que un engranaje le transmite al otro engranaje a través de los perfiles de los dientes, básicamente. En esa dirección vamos a transmitir la fuerza total, por eso le llamamos una FT grande. FT grande porque sería la fuerza total. Ya vamos a ver que va a haber una FT, pero minúscula, porque va a ser la componente de esta fuerza. Entonces, esta línea sería la recta de acción porque es la línea a través de la cual se transmite la fuerza de un engranaje a otro a través de los perfiles de los flancos de los dientes en contacto. Bien.
el problema de que haya un error en la distancia entre ejes es que cambia este ángulo. Pasó de 20 a 23. ¿Sí? Aumentó el ángulo. ¿Sí? Es decir, este ángulo aumentó. Y vamos a ver que las proyecciones de esta fuerza total esta fuerza total va a tener una proyección sobre la tangente a ambas primitivas y una proyección sobre la línea que une los centros. ¿Qué va a pasar si este ángulo aumenta? Que la proyección sobre la tangente va a ser menor y la proyección sobre la línea que une los centros va a ser mayor. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, lo que vamos a analizar ahora. Entonces, fíjense, el análisis de fuerza. Entonces, nosotros vamos a tener que acá está separada la rueda, una rueda de la otra, pero teóricamente los puntos de contacto, ¿sí?, son los puntos de paso, ¿m?, que es el punto M. Este punto de paso que indica acá en la diapositiva, teóricamente están coincidiendo, ¿sí?, nada más que lo hemos separado para que veamos los dos diagramas de fuerza. Entonces, la FT es la fuerza que se estaría transmitiendo de un perfil al otro. En una vemos la acción y en la otra vemos la reacción, básicamente. O sea, lo que está suponiendo que el piñón, que es el más chiquito, siempre al engranaje más pequeño se le llama piñón y al engranaje más grande se le llama rueda. Entonces, suponiendo que el piñón es el que mueve a la rueda, las fuerzas que aparecen sobre la rueda serían las acciones de el piñón sobre la rueda. Y las que aparecen sobre el piñón serían las reacciones de vínculo, básicamente. Ahora, nos quedemos solamente con lo que aparece en la rueda. Entonces, tendríamos una FT, que es la fuerza que le transmite el piñón a la rueda a través de la dirección de la recta de acción, pero esa fuerza se descompone en dos. Se descompone en la fuerza FT minúscula, que le vamos a llamar fuerza tangencial, y en esta FR, que es la fuerza radial. ¿Por qué? Porque está en la dirección de la línea que une los centros, es decir, en la dirección del radio de la rueda. Por lo tanto, ¿qué fuerza, cuáles de las dos fuerzas va a ser una fuerza? Va a ser la fuerza que va a ser transmitida, porque lo que estamos viendo, que la FT mayúscula, o sea, la fuerza completa, no se transmite de un eje al otro, sino una porción de esa fuerza. ¿Cuál de las dos va a ser? ¿La fuerza tangencial o la fuerza radial? La que se transmite de un eje a otro. Entonces, normalmente hago esta pregunta y algunos se me quedan mirando, otros me contestan una cosa, otros me contestan otra, pero básicamente espero que todos estén pensando lo mismo, y es que la fuerza tangencial es la que nosotros llamamos fuerza activa, porque es la fuerza que realmente pasa de un eje al otro eje. O sea, es la que realmente transmite el piñón a la rueda. ¿Por qué? Porque es la única que produce momento. Yo tengo la fuerza FT, ¿sí?, por una distancia al centro de rotación de la rueda, y eso me da un momento. Ese momento, multiplicado por la velocidad angular de la rueda, me va a dar una potencia, la potencia que yo estoy transmitiendo. En cambio, la fuerza radial es una fuerza que pasa por el centro de rotación
de la rueda. Por lo tanto, no produce momento. Es decir, es una fuerza, yo le defino nociva para nosotros, nociva, es una fuerza que, ¿qué va a hacer? Va a cargar al eje, lo va a cargar como lo indica el dibujito que está indicado en la parte superior derecha, donde ustedes ven que tenemos una caja, ¿sí? Que es el bastidor que yo les decía antes, donde tenemos un par de engranajes, son 2 engranajes, uno sobre cada uno de sus ejes, ahí vemos los 2 ejes, uno de los engranajes, el más grande, está impulsado por un motor, o sea que el eje de ese engranaje está unido a un motor que es el que le impulsa, y el eje del otro engranaje va a ser la salida, que va a ir a vencer alguna resistencia. Pero ¿qué pasa con la fuerza radial? La fuerza radial está en la dirección de la línea que une los centros. ¿Y qué hace sobre los ejes? Y los carga. ¿Y qué le genera? Lo que muestra acá el dibujo. Le genera una flexión. Lo flexiona los ejes. Acá yo también hago muchas preguntas y les hago recordar los conceptos de estática y resistencia en materiales, porque no me encuentro con que por ahí no los tienen claro. Esto se llama flexión. ¿Por qué? Porque la fuerza que actúa sobre el eje es transversal al eje baricéntrico del eje. Por ahí confunden con pandeo. Le dicen pandeo a esto. Y no, pandeo es cuando la fuerza, o sea, va a generar el mismo efecto sobre el eje, pero es diferente la acción de la fuerza. La fuerza está aplicada en la dirección longitudinal, es decir, en la dirección del eje baricéntrico, y lo va a torcer muy parecido que la fuerza esta radial. Es cuando ustedes van caminando por el campo alguna vez, cortan una varillita y pretenden que su peso sea soportada por la varillita que está apoyada en el piso. ¿Qué le están haciendo? La están cargando en forma longitudinal y lo que le están generando es un pandeo, básicamente. En este caso, esto no es pandeo, es flexión. Entonces, ¿qué va a pasar con este eje? Teóricamente, cuando nosotros diseñemos este sistema mecánico de 2 engranajes dentro de su caja y montados sobre sus ejes, vamos a buscar que estos ejes no lleguen a flexionarse, o sea, soporten esta fuerza radial tal que no suceda esta flexión, que los ejes trabajen lo más rectos posible. Pero siempre va a haber una tendencia a la flexión. Y si eso sucede, bueno, van a ocurrir cosas que no van a ser muy agradables. Pero aun cuando los engranajes o los ejes de los engranajes no se flexionen porque están bien calculados, esta fuerza radial se descarga sobre alguien. ¿Y sobre quién se descarga? Y sobre los cojinetes. Los cojinetes, o sea, los apoyos de los ejes en la caja, en el bastidor, que serían esto como está esquematizado acá en el dibujo, ¿sí? Acá pueden haber cojinetes o pueden haber rodamientos o rulemanes, ¿sí? Entonces, los que se van a cargar son estos elementos, cojinetes o rodamientos, y entonces la fricción de los ejes con los cojinetes o rodamientos va a ser mayor. Toda esta fuerza radial se va a gastar, va a ser una pérdida en fricción, en calor en estos lugares. Entonces, por eso es que
el ángulo de presión no es un ángulo grande, es un ángulo pequeño. Es de 20 grados o 25 grados. ¿Para qué? Para que la componente de la fuerza tangencial, la fuerza tangencial sea la mayor y la fuerza radial sea la menor. Esto de la aparición de la fuerza radial es un mal necesario, como yo siempre hago el chiste, es un chiste, del seguro de vida o el seguro del auto, ¿sí? Es un mal necesario, o sea, más vale, no, me gustaría no pagarlo, pero mejor que lo paguemos. Bueno, el tema es que esta fuerza radial es algo parecido. ¿Por qué? Y porque si no tuviéramos el ángulo alfa, no tendríamos diente. Porque imagínense ustedes, si alfa es 0, ¿qué pasaría? Y sucedería que la transmisión se haría entre dos ruedas de fricción que estarían representadas por las primitivas. ¿Ah? También pregunta parcial esto. Bien, entonces hemos definido ángulo de presión, los valores, las fuerzas que aparecen en la transmisión de ambos engranajes, y las componentes de esa fuerza, donde una es activa, la fuerza tangencial es la activa, la que produce momento, y la fuerza radial es la que llamamos nociva. ¿Por qué? Y porque se va a gastar en pérdidas, porque pasa por el centro de rotación y lo que hace es cargar a los ejes, básicamente. Bueno, ahí ya vemos, digamos, algo real, donde vemos una caja de velocidades, donde una caja de velocidades está formada por una serie de engranajes, de pares de engranajes. Para formar cada par de engranajes da una relación que es una de las velocidades del auto. La primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Cada una representa un par de engranajes que tienen una determinada relación de transmisión. Ahí vemos el caso de un engranaje, el que estoy mostrando, que tiene los dientes rectos,